Mi esposa me pidió el divorcio confesando que su ex era el amor de su vida, cuando él la abandonó embarazada. Regresó pidiéndome que fuera el padre de repuesto. Conocí a quien se convertiría en mi esposa hace 7 años en una reunión de amigos. La conexión fue fulminante, encajábamos con una naturalidad casi técnica. Durante los primeros 2 años de noviazgo, vivimos una etapa idílica, viajes, metas compartidas y una sintonía que me llevó a proponerle matrimonio sin dudarlo. La boda fue sencilla, rodeados de quienes creíamos que celebraban un amor real. Los primeros años de casados mantuvieron esa inercia positiva. Compramos una casa en los suburbios, registrada únicamente a mi nombre, y establecimos una rutina funcional. Yo me encargaba del mantenimiento exterior y ella del diseño y la organización del hogar. Estábamos tan convencidos de nuestro futuro que ya habíamos elegido los colores para la habitación de nuestro primer hijo. Sin embargo, hace 8 meses, el sistema empezó a fallar. El cambio fue sutil pero constante. Ella comenzó a mostrar una distancia emocional que intentaba camuflar con una amabilidad mecánica. Noté un uso excesivo y cauteloso del teléfono, su rostro se iluminaba al recibir notificaciones, pero bloqueaba la pantalla en cuanto yo entraba en la habitación. En nuestras conversaciones, ella estaba físicamente presente, pero su mente operaba en otro lugar. Mis anécdotas laborales o planes de fin de semana morían en respuestas vagas y miradas perdidas. La intimidad, antes activa y plena, se convirtió en una transacción esporádica y fría. Cada intento de acercamiento era rechazado con excusas de fatiga o estrés laboral. Lo más inquietante era su dualidad, en público seguía siendo la esposa perfecta, afectuosa y carismática, pero al cerrar la puerta de casa, volvía a su estado de ausencia total. Me sentía viviendo con una desconocida que compartía mi cama solo por costumbre. Detrás de este comportamiento operaba un factor externo, su mejor amiga. Una mujer soltera, sumergida en dramas personales constantes, que parecía despreciar la estabilidad matrimonial. Bajo el pretexto de vivir su mejor vida y no conformarse con la rutina, comenzó a inyectar ideas de insatisfacción en la mente de mi esposa. De pronto, ella sugirió asistir a terapia de pareja. Afirmó que quería reconectar emocionalmente y trabajar en nuestra comunicación. En aquel momento, sentí un alivio inmenso. Creí que finalmente admitía que algo iba mal y quería salvar nuestro proyecto de vida. Ella misma seleccionó a la terapeuta y programó la primera cita en un consultorio que desprendía un aire de reparación profesional. La primera sesión fue tensa. La terapeuta comenzó con preguntas básicas sobre nuestra historia. Mi esposa participó con un nerviosismo que interpreté como vulnerabilidad. Lo que yo ignoraba era que cada palabra estaba fríamente calculada. Su amiga la había convencido de que la terapia no era un espacio para sanar, sino el escenario perfecto para ser brutalmente honesta sin enfrentar consecuencias inmediatas. Ella había ensayado sus intervenciones para presentarse como una mujer reprimida que necesitaba liberar su verdadera esencia. Mientras yo asistía con la intención de reconstruir, ella lo hacía con la intención de demoler, usando la mediación profesional como un escudo para la confesión que estaba por destruir nuestro matrimonio. En la segunda sesión, nos enfocamos en los patrones de comunicación. Realizamos ejercicios de repetición para verificar si realmente entendíamos el mensaje del otro, descubriendo cuánto nos perdíamos en la cotidianidad. Ella admitió que su aparente bienestar era una máscara, y yo aprendí que mi silencio no era enojo, sino una necesidad de procesar mis pensamientos. La tercera sesión abordó el equilibrio entre la vida laboral y el matrimonio. Ella se sinceró sobre la presión asfixiante de su empleo y yo compartí el miedo de sentir que nos estábamos distanciando. Por un momento, pareció que avanzábamos. En casa hablábamos más y la intimidad comenzó a recuperar parte del terreno perdido. La terapeuta insistía constantemente en la honestidad emocional, repitiendo que la autenticidad es la base de la conexión. Yo creía que se refería a las pequeñas fricciones diarias. Nunca imaginé que mi esposa estaba cargando el arma que dispararía directo al corazón de nuestro matrimonio. Mientras tanto, ella seguía informando a su amiga de cada detalle. Esta la alentaba a ir más allá, a cuestionar su felicidad y a no suprimir su verdadero yo por nadie. En la cuarta sesión, la terapeuta decidió profundizar en nuestras relaciones pasadas. Hablé de mis noviazgos universitarios con total naturalidad, explicando qué lecciones me habían servido para buscar una pareja estable. Cuando fue su turno, tomó aire profundamente, como si se preparara para soltar una carga retenida por años. Entonces, todo se derrumbó. Empezó a hablar de un exnovio de la universidad con quien salió 3 años. Lo describió como si fuera una leyenda. Usó un tono de voz suave, casi reverencial,
para explicar que él fue su primer amor real y la única persona con la que sintió una conexión absoluta. Me sentí como un espectador irrelevante mientras ella detallaba una pasión que parecía eclipsar cualquier cosa que hubiéramos vivido juntos. Cuando la terapeuta le preguntó cómo le afectó el fin de esa relación, ella me miró directamente a los ojos y soltó la frase que me perseguirá siempre: pienso en él todos los días. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Intenté convencerme de que había escuchado mal, pero ella continuó con firmeza. Confesó que se casó conmigo porque soy estable, amable y sabía que sería un buen padre, pero que nunca superó a aquel hombre. Me dijo que me amaba, pero no de la forma en que el amor debería ser, sino como alguien seguro y confiable. Él era la pasión, yo era el plan de respaldo. El matrimonio terminó en ese instante. Mientras la terapeuta intentaba mediar con clichés sobre la sanación, yo solo podía pensar en que nuestros 5 años habían sido una farsa. Cada aniversario, cada viaje y cada conversación sobre tener hijos, ella me había estado comparando con una sombra y yo siempre salía perdiendo. Me levanté y me fui sin decir una palabra. Conduje sin rumbo durante 3 horas, tratando de procesar que mi vida se había colapsado. Al llegar a casa, la encontré con una expresión de alivio, casi eufórica por haberse quitado un peso de encima. Intentó justificar su crueldad diciendo que la terapeuta le había sugerido ser honesta para poder construir algo auténtico. Le respondí que no había nada que construir. Ser emocionalmente infiel durante 5 años no era madurez, era una traición sistemática. Ella pasó de la calma a la defensiva en un segundo. Me acusó de exagerado y dramático, alegando que mucha gente no termina con su primer amor y que eso es ser realista. Cuando le pregunté si yo solo había sido su plan B por tener buen crédito y ser estable, se limitó a decir que no fuera ridículo, sin ser capaz de negar la verdad que acababa de destrozarme. Te elegí porque eres estable, porque serías un buen proveedor y padre. Eso es mucho más importante que una fantasía adolescente sobre la pasión, me dijo con un tono insoportable. Hablaba de nuestro matrimonio como si fuera una transacción financiera y parecía esperar que yo le agradeciera a él haberme elegido. Ese fin de semana llamé a mi hermano mayor. Él nunca se guarda nada. Al contarle todo, su respuesta fue letal: déjame ver si entiendo. ¿Sugirió ir a terapia solo para confesarte que eres su premio de consolación? Cuando le confirmé que ella esperaba que yo lo tomara bien, él fue tajante. ¿Tu esposa perdió la cabeza por completo? Pero el plan maestro de ella apenas comenzaba. El lunes, mientras ella trabajaba, contacté a un abogado. Vivimos en un estado donde el divorcio no requiere culpar a nadie, bastaba citar diferencias irreconciliables. No teníamos hijos y la casa estaba únicamente a mi nombre. Mientras ella seguía actuando como si su honestidad fuera una revelación que nos uniría más, yo preparaba la demolición. El jueves le envié los papeles del divorcio a su oficina, justo en medio de su reunión semanal. Si quería drama, iba a tenerlo. Cuando me llamó gritando fuera de sí, mi respuesta fue calmada: son papeles de divorcio. Me parece bastante claro. Ella rompió en llanto, acusándome de impulsivo y alegando que la terapia era para manejar emociones difíciles, no para terminar la relación. No puedes castigarme por ser honesta, sollozó. Decirte que me conformé contigo fue un acto de valentía. Deberías estar agradecido. Mi hermano me arrebató el teléfono. Oye, ¿de verdad pensaste que decirle a tu esposo que era tu segunda opción iba a funcionar? La próxima vez no uses la terapia como excusa para confesar que no amas a tu marido. Al recuperar el móvil, le solté la siguiente bomba: junto con el divorcio, le entregué una orden formal de desalojo. Tenía 30 días para irse. La casa era mía desde antes del matrimonio y nunca la incluí en las escrituras. Esa noche regresó hecha un desastre. Entre gritos y lágrimas, me acusó de arruinarle la vida y dejarla sin hogar. No es tu casa. Revisa los documentos, le respondí. Para rematar, le informé que mi hermano se mudaría conmigo el mes siguiente, ya que su contrato de alquiler había terminado. Mi hermano entró con sus maletas en ese momento, disfrutando del espectáculo. Esto es mejor que cualquier serie de televisión, comentó. Las semanas siguientes fueron una bomba de tiempo. Ella deambulaba por la casa dando portazos y teniendo conversaciones dramáticas con su amiga, retratándome como el villano. Su amiga, la misma que la impulsó a confesar, apareció una tarde en mi sofá bebiendo una de mis cervezas y con aire de superioridad. Tenemos que hablar, me dijo. Estás exagerando. Ella cometió un error en terapia y le estás arruinando la vida por eso, sentenció. Ella se escondía arriba, enviando a su amiga como emisaria. Un error, le dije.
Me confesó que pensó en otro hombre cada día de nuestro matrimonio. Su amiga soltó con desdén que todo el mundo fantasea con alguien y que eso no significaba nada. Mi hermano apareció en la cocina, entusiasmado por el conflicto. Déjame adivinar. Le dices a mi hermano que sea agradecido porque su esposa se conformó con él. Ella, furiosa, me acusó de ser vengativo y de no actuar como un adulto por echarla a la calle. Tu ego está herido, me dijo con sarcasmo. Así son los matrimonios, compromiso y aceptar que nada es perfecto. Mi hermano se cruzó de brazos y la fulminó con la mirada. Señorita, convencer a tu amiga de destruir su relación y luego venir aquí a pedir gratitud es como intentar vender un seguro contra incendios cuando la casa ya está hecha cenizas. Ella enrojeció de rabia, dándose cuenta de que sus manipulaciones ya no tenían poder en este hogar. Ella te ama. Que no sea un cuento de hadas no significa que no sea real, soltó aquella mujer con una arrogancia que ya no podía tolerar. Tienes razón, le respondí. No es un cuento de hadas, ni siquiera es un trofeo de participación. Es más como una deducción de impuestos, algo que conservas solo porque te resulta útil. Mi hermano no se quedó atrás. Lo que no es justo es que tu amiga desperdició 5 años de la vida de mi hermano fantaseando con otro tipo, mientras él construía un hogar. Y lo que es el colmo es que te sientas con derecho a beberte su cerveza y hacerlo sentir culpable por tener dignidad. La mujer se levantó, ofendida, exigiendo compasión porque su amiga estaba perdiendo a su esposo y su casa. Solté una carcajada amarga. ¿Dónde estaba su compasión cuando me comparaba con su ex cada día de nuestro matrimonio? Sin más paciencia, caminé hacia la puerta y le ordené que se fuera. Ante su negativa, fui tajante. Tienes 30 segundos antes de que llame a la policía. Esta es mi casa y saco a quien yo quiera. Cuando la puerta se cerró tras ella, mi esposa me gritó que éramos unos monstruos. Mi hermano solo se reía. Hermano, esto es mejor que cualquier noche de fiesta. Estas dos deberían tener su propio programa de comedia, el problema es que no saben que el chiste son ellas. Pero ella aún guardaba una granada final. A las 2 semanas de entregarle los papeles, su actitud cambió. Ya no estaba deprimida, estaba eufórica. Se la pasaba pegada al teléfono con un secretismo evidente. Llamadas fuera de la casa y mensajes furtivos desde el baño. Mi hermano, que en el pasado trabajó como investigador privado, lo detectó de inmediato. Tú extrama algo, me advirtió. Yo intenté ignorarlo, pero la curiosidad de mi hermano fue más fuerte. Un viernes, ella anunció que visitaría a una amiga durante el fin de semana. Se arregló como si fuera a una cita romántica y salió con una energía renovada. Mi hermano decidió seguirla discretamente. No viajó 3 horas, solo condujo 40 minutos hasta un hotel en las afueras. Allí la esperaba él, el legendario ex de la universidad. Me llamó desde su auto, no lo vas a creer. Están juntos. Tengo todo en vídeo. Al regresar, me mostró la grabación. Era dinamita pura. Ella acababa de tener un encuentro con un hombre casado y lo teníamos documentado. Investigando en redes sociales, encontramos a la esposa del amante. Su perfil estaba lleno de fotos familiares y de su pequeña hija. Parecía una buena persona cuya vida estaba a punto de ser destruida por el egoísmo de otros. Esa mujer merece saber la verdad, sentencié. Le enviamos el vídeo con una explicación detallada de cómo mi exmujer había usado nuestro divorcio como excusa, para buscar a su esposo. Ella respondió 2 horas después, agradecida y destrozada. En menos de un día, la vida del amante se desmoronó. Lo echaron de casa y enfrentó un proceso de divorcio inmediato. Desde la planta baja, pude escuchar la llamada desesperada que él le hizo a mi ex. Él estaba en pánico, gritando por el teléfono. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se enteró? Hubo un silencio sepulcral en la habitación de arriba. La fantasía del gran amor acababa de chocar de frente con la realidad que yo mismo me encargué de auditar. Pero me dijiste que me amabas. Me dijiste que habías estado pensando en mí. Otro silencio sepulcral inundó la habitación de arriba. No te atrevas a culparme. Tú fuiste quien aceptó ir al hotel. En ese momento comprendí que el amante solo había estado jugando. Quizás sintió curiosidad por su exnovia, pero en cuanto se vio al borde de perderlo todo, reculó sin piedad. Ella bajó las escaleras hecha un desastre, con el rímel corrido y la mirada vacía. Él dice que se terminó, soltó como si esperara que me importara. Su esposa le pidió el divorcio y se quedará con su hija. Me alegro por ella, respondí con frialdad. Ella estalló en llanto nuevamente.
alegando que solo buscaba comprobar si lo que sentía por aquel hombre era real para poder ser feliz. Mi hermano, sin levantar la vista de su laptop, la fulminó. ¿De verdad pretendes engañar a tu esposo con un hombre casado y actuar sorprendida cuando los matrimonios se rompen? Es el resultado más obvio del mundo. Las consecuencias fueron devastadoras. La esposa del amante obtuvo la custodia total y se mudó al otro lado del país. Mi esposa, por su parte, se quedó sin nada, sin amante, sin esposo y con una orden de desalojo. Pasó su última semana en mi casa llorando y quejándose con su amiga sobre lo injusta que era la vida. Incluso llegó a decirme que todo era mi culpa por haber exagerado en la sesión de terapia. Mi hermano, desde la cocina, no pudo contenerse. Claro, es culpa de él que te acostaras con un hombre casado. Muy lógico. Finalmente se mudó a un pequeño apartamento y pensé que la historia había terminado. 3 meses después de que el divorcio fuera oficial, me llamó llorando de forma incontrolable. Necesitaba verme. Cuando llegó a la casa, parecía otra persona, había perdido peso, tenía el cabello descuidado y la mirada agotada de quien no duerme. Tras varios minutos de silencio, soltó la bomba: estoy embarazada. Al principio no entendí por qué me lo decía a mí, hasta que la realidad se impuso. Era de él, del amante. Ella asintió entre lágrimas, lo llamé 5 veces. Cuando se lo dije, me respondió que era mi problema, que nunca debió verme en aquel hotel y que si volvía a contactarlo pediría una orden de restricción. El gran amor no solo había destruido su fantasía, sino que la había abandonado a su suerte. No sé qué hacer, suplicaba con esa actitud de víctima que aún conservaba. No puedo criar una bebé sola ni pagar la renta con mi sueldo. Me pidió que la ayudara apelando a nuestros 5 años de matrimonio. Le recordé que yo terminé ese matrimonio precisamente porque para ella no significó nada. Ahora que su prioridad la había dejado tirada, volvía a mí buscando refugio. Me aseguró que había aprendido la lección, y que ahora entendía que lo nuestro sí era real y lo suyo solo una fantasía. Entonces, soltó la propuesta más absurda que he escuchado. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Siempre quisiste ser padre. Esta podría ser tu oportunidad. Podríamos criar al bebé juntos y empezar de cero. La miré, incapaz de dar crédito a sus palabras. Me estás pidiendo que críe al hijo de otro hombre. El hijo que concebiste mientras destruías otro matrimonio. Estás completamente loca si crees que voy a ser el padre de repuesto de un hombre que ni siquiera quiere saber de ti. Fue entonces cuando todo estalló. Empezó a gritarme que era un egoísta e insensible, que la estaba abandonando en su peor momento y que, si realmente la hubiera amado, estaría dispuesto a ayudarla. Le respondí con calma que lo más humano que podía hacer por ella era dejar de alimentar sus delirios. Tras su partida, llamé a mi hermano. Su diagnóstico fue fulminante. Esa mujer es la persona más desconectada de la realidad que he conocido en mi vida. Cambié mi número de teléfono y dejé claro que cualquier comunicación futura sería estrictamente a través de abogados. No iba a seguir siendo su soporte emocional mientras ella lidiaba con las consecuencias de sus propias decisiones. Ha pasado más de un año desde que todo comenzó. Hace 6 meses nació su hija. Estuvo sola en el hospital, acompañada únicamente por su madre. El amante no quiso involucrarse en lo absoluto y la mayoría de sus amistades se distanciaron al enterarse de la infidelidad y el embarazo. Incluso aquella amiga tóxica, que tanto la alentó a seguir sus instintos, desapareció cuando la realidad golpeó con fuerza. Es muy fácil animar a otros a vivir su verdad cuando no eres tú quien debe enfrentar el desastre. Hoy ella vive en un pequeño apartamento, intentando equilibrar el trabajo con la maternidad y cargando con deudas tras vender su coche para cubrir gastos. Aunque un juez ordenó al padre del bebé pagar una pensión, él perdió su empleo bien remunerado durante su propio divorcio y ahora apenas gana lo suficiente para subsistir y mantener a su primera hija. Por mi parte, estoy mejor que nunca. Llevo meses saliendo con una mujer maravillosa. Es honesta, estable y cariñosa, pero, sobre todo, me hace sentir que soy su elección, no una opción de repuesto. Hace una semana, mientras cenábamos en un restaurante, la vi. Estaba sentada en la barra, despeinada y con una copa de vino en la mano. En cuanto nos reconoció, se acercó tambaleándose. Me puse de pie para evitar una escena y le presenté a mi pareja como mi exesposa. Ella se quedó mirándola fijamente antes de soltar: ¿cómo pudiste seguir adelante tan rápido? Pensé que al verme así entenderías que aún quedaba algo entre nosotros. No podía dar crédito a lo que oía. ¿Qué esperabas? ¿Que corriera a consolarte después de todo lo que hiciste?, le pregunté.
Ella rompió a llorar sin control, gritando en medio del restaurante que no tenía a nadie y que la estaba castigando por ser auténtica. La gente empezó a murmurar. Me acerqué y le hablé al oído, tienes que irte. Estás ebria y dando un espectáculo. Tú eres el escándalo, gritó fuera de sí. Arruinaste nuestro matrimonio porque no pudiste manejar mi honestidad. Mandaste a tu hermano a espiarme y destruiste la vida del hombre que yo amaba. Al final, la seguridad del lugar tuvo que escoltarla hacia la salida mientras ella seguía gritando que la vida era injusta y que todos la habían abandonado. Mi pareja fue increíblemente comprensiva, tras ver el nivel de intensidad y desvarío. Entendió perfectamente por qué el divorcio no fue una opción, sino una necesidad de supervivencia. Todo su plan maestro, la terapia, la confesión valiente, la búsqueda del amante, resultó ser un boomerang que la golpeó de frente. El amante no la quería, yo la dejé y ella se quedó sola con una responsabilidad que no sabe cómo manejar. Siento lástima por esa niña que crecerá con una madre impulsiva y un padre ausente, pero ese ya no es mi problema. Mi consejo para cualquiera que lea esto es simple, no acepten ser el plan B de nadie. No se queden donde tengan que luchar para merecer amor o competir con fantasmas del pasado. Ustedes merecen estar con alguien que los elija siempre en primer lugar. Al final, ella se quedó sin esposo, sin amante y pidiéndome que criara a un hijo que no es mío. ¿Consideran que un hombre debería perdonar una traición así por el bienestar de un niño? ¿O hice bien en cerrar la puerta para siempre? ¿Qué habrían hecho ustedes si su ex regresa meses después con una propuesta tan descarada? Los leo en los comentarios.